Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Cuando logró alcanzar a su ahijado, él llegó a su sala de estar, donde miró con curiosidad las diversas fotografías y chucherías que había coleccionado su familia. Lo único suyo era una foto de ella y una joven Shizune en uno de los estantes, pero el resto de Senju había agregado muchas otras piezas durante los muchos años que habían residido en Konoha, por lo que no faltaban cosas para que él las examinara si así lo deseaba. Cogió una pequeña bellota en la que había sido tallada una imagen del monumento Okage. El hecho de que solo se mostraran dos caras talladas en el acantilado fue más que suficiente para datar la pieza. Él emitió un pequeño zumbido levemente interesado mientras lo colocaba de nuevo en su lugar y se giraba para mirarla de pie en la puerta como si ella fuera la invitada aquí. ¿Con esto bastará?, preguntó, arqueando ligeramente una delicada ceja roja. ¿O tenías algún otro lugar en mente? El hecho de que él le estuviera permitiendo tan amablemente el privilegio de ser el anfitrión no pasó desapercibido para el Sannin, pero ella no se concentró demasiado en ello. No hacía falta ser un genio para combinar su atuendo y su actitud para darse cuenta de que era un joven acostumbrado a estar a cargo y eso le parecía justo al hijo de Minato y Kusina. Si quieres, ofreció con bastante facilidad. Podríamos ir a la cocina o al jardín si lo prefieres. Por la forma en que su ceja se arqueó aún más, también quedó claro para ella que él no había pasado por alto el hecho de que ella le había devuelto ese control directamente. Sin embargo, no hizo comentarios al respecto. Creo que dijiste que tenías una olla encendida, tal vez la cocina sería más adecuada, al menos para empezar. Ella asintió con la cabeza y le hizo una seña para que la siguiera mientras se dirigía a la habitación en cuestión. Claro, por aquí. Cuando llegó a la cocina, sacó una taza para él y la puso en la mesa, preparándolo y diciéndole dónde le gustaría que se sentara. No se sintió decepcionada cuando él miró la taza colocada y la diversión brilló en sus ojos, sus labios se movieron hacia arriba apenas lo suficiente para que ella lo notara. Él asintió casualmente y tomó el lugar que le habían pedido. Tampoco es ajena a los juegos más pequeños. Tsunade encontró que su curiosidad crecía más con cada momento que pasaba con su ahijado y hasta el momento no había recibido una sola respuesta. Quizás Sarutobi-sensei había ayudado a su ahijado de manera más directa de lo que ella había pensado, viejo astuto. Entonces, Tsunade tomó su posición más cerca de la estufa, apoyándose en el mostrador que separaba la cocina de la pequeña mesa del comedor. Su posición de pie la colocó por encima de Naruto y lo obligó a mirar ligeramente hacia arriba, pero eso no parecía molestarle en lo más mínimo. La diversión en sus ojos le dijo que tampoco se debía a ignorancia, él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo y si ella lo estaba interpretando bien, lo aprobaba. Era algo extraño envolver su cabeza así que la sentó a un lado por ahora. Por lo que sabía, de todos modos lo estaba interpretando mal, no tenía sentido centrarse en algo que podría no estar allí. ¿Qué te trae al complejo Senju? Tú, por supuesto, Tsunade Hime. Él lo dijo como si debería haber sido obvio y ella supuso que probablemente lo era. Ella y Shizune habían sido los únicos ocupantes aquí durante años y como Shizune iba a trabajar para la Casa Imperial de los Lobos, en estos días era solo ella. En realidad, ¿no estaba conectado con los Wolves? Tsunade luchó por recordar si había escuchado tal rumor, pero con la poca frecuencia con la que salía del complejo, nunca, considerando que acababa de enviar a buscar un rango de y hacía que Genin recogiera sus compras cada semana, no estaba muy segura. Quizás Shizune había mencionado algo al respecto cuando lo conoció por primera vez. Me siento halagado, de verdad. A pesar del sarcasmo en sus palabras, una sonrisa genuina apareció en ella, no se había dado cuenta de cuánto había extrañado tener compañía desde que Shizune había abandonado el complejo. Casi, inconscientemente cruzó los brazos bajo el busto, llamando la atención sobre sus chicas. Una ceja se arqueó en pregunta ante el movimiento, pero esos ojos morados continuaron mirándola de color marrón. Bueno, eso eliminó que él viniera a verla porque había escuchado historias sobre su belleza, no es que ella realmente lo hubiera considerado una posibilidad genuina. También estaba un poco decepcionada, no porque quisiera particularmente que él le mirara el pecho, sino porque rara vez dejaba de poner a los hombres a la defensiva cuando se trataba de conversaciones. El poder persuasivo de cruzar los brazos no era algo que debiera subestimarse, pero parecía que eso no iba a ser de ninguna ayuda.
Shizune sigue teniendo una alta opinión de ti, supongo que esa es una razón tan buena como cualquier otra para sentirme halagada. Y con eso la conversación comenzó correctamente, un tema proporcionado a pesar de que Tsunade no tenía idea de cuáles podrían ser sus objetivos con ese tema. ¿Has hablado con ella recientemente? Su ceja se arqueó de nuevo. Por supuesto, trabajamos bastante juntos y es común que tengamos responsabilidades que se cruzan. Eso confirmó que estaba asociado con los lobos, entonces, era bueno tener eso resuelto antes de que profundizaran demasiado en una conversación sobre un asunto sobre el que a ella le faltaba información. ¿Está bien? Debe estar bastante ocupada porque no ha venido a visitarnos últimamente. Le han asignado un equipo y creo que sería seguro decir que tiene un aprendiz, así que estoy de acuerdo en que esté ocupada. Eso era una mentira descarada, sabía que ella necesitaba desesperadamente nuevos proyectos para mantenerla ocupada ahora que él no se lastimaba constantemente, pero no tenía manera de explicar por qué ella no usaría ese tiempo libre para visitarla. Antiguo maestro. Ella parece bastante feliz. Esa parte no era mentira, simplemente porque si no estaba feliz probablemente lo hablaría. Dios sabía que ella no tenía ningún problema en expresar exactamente cómo se sentía cuando él era su paciente. Ella también parecía, por lo que podía ver, disfrutar legítimamente enseñando a Hanabi, por lo que se sentía lo suficientemente cómodo haciendo esa suposición. El más pequeño de los ceños fruncidos tiró de los labios de Tsunade. Si bien parecía estar respondiendo honestamente a sus preguntas, parecía como si estuviera dejando la mayor parte de la información fuera de su alcance. Por el rabillo del ojo vio los labios de Naruto temblar en la dirección opuesta, levantándose divertido. Fue una respuesta tan estilo Orochimaru a sus frustraciones internas que inmediatamente se encontró nuevamente en guardia. ¿Pasa algo, Tsunade-hime? La tetera empezó a silbar detrás de ella antes de que ella respondiera, lo cual agradeció. Unos segundos más para ordenar sus pensamientos le impedirían decir algo estúpido. Hizo una pausa mientras lo alcanzaba, preguntándose por qué estaba tan preocupada por eso. Nunca antes se había molestado en considerar sus palabras, siempre descaradamente diciéndole a la gente exactamente lo que pensaba. Era su conexión con Shizune, su única forma de saber cómo le estaba yendo a su antiguo aprendiz y casi a su hija, o era porque este era el ahijado que nunca había conocido y una parte de ella todavía quería causarle una buena impresión. No. Sacudió la cabeza mientras acercaba la tetera a la mesa. Sería bueno saber más sobre lo que ha estado haciendo. Por supuesto. Él asintió comprensivamente. ¿Sabes? Hay una manera de que puedas verla más a menudo. Naruto le mostró eso, esperando a ver si mordía. Los ojos marrones parpadeantes se dieron cuenta de que había cometido un error en su suposición. Shizune no había sido el tema en absoluto, solo algo para llamar su atención. A pesar de darse cuenta de esto, sabía que no iba a poder resistirse a seguir su provocativa pregunta. Tsunade entrecerró los ojos ligeramente mientras terminaba de servir el té y tomaba asiento frente a él. Realmente no le había estado dando la oportunidad de controlar la interacción antes, ¿verdad? Incluso si ella no se lo hubiera devuelto inmediatamente, él en realidad no lo había abandonado en primer lugar. Sabía que iba a mantener el control, ya sea que ella se diera cuenta o no. Esto iba más allá de la mezquina política de Konoha, que más a menudo se convertía en disputas y rencores. Se trataba de un auténtico juego judicial. Sarutobi Sensei no lo había estado arrastrando a reuniones con el daimyo, ¿verdad? ¿O? Ella se encontraría comiendo fragmentos de la información que él le colgaba de la mano en la cara y ambos lo sabían, pero ella, sin embargo, fingió tener solo un mínimo interés cortés en lo que él estaba diciendo. Supongo que probablemente habría una manera, ¿no? Tsunade lo dejó allí, reprimiendo su deseo de hacer la pregunta que ambos estaban esperando. Sí, me atrevo a decir que sí. Él le dio una mirada apreciativa, una mirada que una vez supo con certeza que no era por su apariencia. Sin embargo, él no estaba dispuesto a revelarle la información antes de que ella se atreviera a pedírsela. Entonces, ¿cómo has disfrutado estar de regreso en Konoha? Dudo que haya cambiado demasiado en tu ausencia, debe ser reconfortante haber regresado a casa después de tanto tiempo. Tsunade casi maldijo en voz alta cuando el tema se desvió por completo. Ahora bien, si quisiera esa información, no solo tendría que pedirla específicamente, sino que sería completamente inesperado en lugar de seguir cualquier tipo de conversación natural. Sus ojos le dijeron que ahora era su turno, pero que estaba feliz de esperar. Realmente no logró nada, pero Tsunade reconoció el juego de poder por lo que era.
Si había habido alguna duda de que tenía la intención de interactuar con ella desde una posición de autoridad, ahora estaba despejada. Acostumbrada a estar a cargo, se preguntó qué buscaba realmente con esto. Seguro que no era solo conocer a su madrina. Es demasiado voluminoso, darle la forma adecuada terminará dejando grandes huecos, lo que va en contra del propósito. Pero es lo suficientemente ligero y fuerte como para ser útil. Contestó Rusty. Es exactamente el tipo de cosa que necesitamos usar. Shizune estaba en la cocina con una taza de té, apoyada en el mostrador mientras observaba a los dos ex-Una Shinobi encorvados sobre la mesa de café con muchas docenas de papeles esparcidos sobre su superficie. Naruto, después de determinar que los dos tenían la intención de quedarse, aunque no tenían muchas otras opciones, les había dado un nuevo proyecto en el que trabajar. Los dos no dudaron en recogerlo, una combinación de aburrimiento mezclado con el deseo de demostrarle que podían hacerlo mejor que la última vez que les había dado instrucciones. Tenía la sensación de que hacía mucho que él había borrado ese evento de sus recuerdos, pero los dos todavía se aferraban a él y se habían preocupado por las consecuencias de decepcionarlo aún más desde entonces. Quizás si esto iba bien dejarían de entrar en pánico cada vez que él estuviera cerca. Eso no importa si hay lagunas tan grandes en las que esa protección no está presente, Clicky desestimó su argumento. Ambos sabemos que él preferiría tenerlos completamente cubiertos, pero más pesados que expuestos tan descuidadamente. Shizune tuvo que dar su consentimiento silencioso a esa declaración. Después de todo, esa era la razón por la que se había creado el proyecto en primer lugar. Ella entendió por qué Tsukuyomi habría querido que sus fuerzas tuvieran más armadura de la que Shinobi usualmente usaba y pudo ver por qué una de las instrucciones que les había pasado a través de Naruto era hacer que parecieran adecuados como las fuerzas de una casa noble, pero aún así encontré la idea un poco extraña. Simplemente no estaba bien que Shinobi usara armadura, sin importar cuánta movilidad quisiera preservarles. En realidad, eso no estaba del todo bien. Los Shinobi no usaban armadura en estos días, técnicamente era un atuendo más tradicional para cualquier clan, por lo que tenía mucho sentido que los miembros de una casa noble la usaran, solo tenía problemas para imaginarse a un samurái con máscara de lobo arrastrándose con una armadura voluminosa. Incluso Senju y Uchiha lo mantuvieron principalmente en el torso, con la excepción de los jefes de esos clanes, que eran tan poderosos que ni siquiera se molestaban en usar el sigilo, en lugar de usar un conjunto completo. Había una razón para eso, una que Tsukuyomi parecía interesada en ignorar. Es cierto que eso también estaba mal, porque Naruto había dejado en claro que la armadura no solo la usarían los lobos. Los dos tenían la intención de hacer que respondiera a los movimientos de los lobos de una manera similar a como lo hace la nueva armadura de Inoichi. Las extremidades funcionaban de modo que se movía con tanta naturalidad como los lobos internos y, en teoría, debería ser igual de sigiloso. El problema era encontrar una manera de cubrir a los lobos con la armadura y al mismo tiempo garantizar que tuvieran un rango de movimiento completo. Si la armadura iba a seguir sus movimientos, necesitaba poder realizarlos perfectamente o comenzaría a interponerse en su camino y convertirse en un obstáculo. Los torsos y las articulaciones ya parecían ser las áreas problemáticas más grandes y no esperaba las inevitables disputas que ocurrirían cuando intentaran abordar cuellos que tendrían que permitir un movimiento completo teniendo en cuenta las máscaras, los cascos y lo que fuera. Se le ocurrió para el pecho y los hombros. Realmente era un rompecabezas gigante de tamaño humano. ¿Por qué no se preocupan ustedes dos por la forma por ahora y la ajustan más tarde cuando encuentren un material adecuado? Ella sugirió. Cuando sabes cómo se le va a dar forma y cómo se comporta, puedes limitar los materiales a aquellos que coincidan. Los dos compartieron una mirada y se encogieron de hombros, pero Shizune todavía tenía una sugerencia más. Siempre puedes usar el mismo método que usaste cuando diseñaste las extremidades de Inoichi-san también. Técnicamente, ella había sido parte de ese proyecto y técnicamente también era parte de este, pero su función era supervisar y garantizar la calidad porque necesitaba poder ser retirada para sus otras tareas en cualquier momento. Empiece con una marioneta básica y luego hágala lo más anatómicamente correcta posible. Eso no funcionaría, Clicky inmediatamente descartó esa idea, pero no del todo. No hay manera de que se ajusten adecuadamente para controlarlo sin sacrificar mucho movimiento, sus extremidades simplemente no son lo suficientemente largas. Sin embargo, definitivamente podríamos comenzar con eso.
Podrías simplemente acortar las extremidades, entonces, no tiene que ser perfectamente proporcional al lobo que hay en él, solo lo suficientemente anatómicamente correcto para que responda a sus movimientos adecuadamente. Ah. Incluso sin su exclamación, Shizune podría haber jurado que escuchó la bombilla encendiéndose en la cabeza de la kunoichi. Sí, algo así probablemente podría funcionar. Su voz se apagó mientras cogía una hoja de papel de repuesto y se perdía en sus bocetos preliminares, mientras Rusty se movía para mirar por encima de su hombro y ofrecer sugerencias. Terminando su té con una sonrisa ligeramente satisfecha, dejó la taza en el fregadero y regresó a su oficina. Los tres realmente formaban un buen equipo. Con la conversación desviada del camino que a Tsunade le hubiera gustado seguir, se encontró siguiendo las indicaciones de su ahijado en un esfuerzo por permanecer educada. No puedo decir que esté tan feliz de estar de regreso, admitió, sin sorprenderse de lo fácil que fue compartir esa información. Había pasado años evitando Konoha y, en primer lugar, en realidad no había querido regresar. Lo único que hago es sentarme en el recinto. Al menos antes de viajar por el mundo. Él asintió con la cabeza casualmente, su atención a sus palabras se mantuvo entre un interés cortés y honesto con tal perfección que ella supo que tenía que ser un acto. Ya veo, sí, eso es bastante comprensible. Entonces, para una visita, estoy seguro de que lo habrías disfrutado mucho más. Es una lástima que tu residencia prolongada dentro de los muros de Konoha haya amargado la experiencia para ti. Sabía que sonaba mal que ella, la última Senju, no quisiera tener nada que ver con Konoha, pero algo en la forma en que lo dijo lo hizo parecer aún peor de alguna manera y se encontró retrocediendo antes de darse cuenta. Bueno, no es del todo malo, Shizune no había estado en casa en años y estoy seguro de que ella también apreció la oportunidad de visitarnos nuevamente. Si te gustaría. La forma en que respondió a eso la hizo preguntarse si él podría haber sabido más sobre el tema que ella, lo cual era ridículo considerando que estaban hablando de su aprendiz Shizune, la niña era prácticamente su hija. Pero tal vez Shizune había mencionado algo en su tiempo alrededor de los lobos que le habían dado ese tipo de percepción. Pero simplemente quedarte en el complejo, ¿es eso realmente lo que quieres hacer con tu tiempo? Lo dijo tan claramente, un tema que apenas iba más allá de una pequeña charla, pero los instintos de Tsunade le gritaron cuando esas palabras llegaron a sus oídos. Esto, fuera lo que fuese, era lo más cercano a la verdadera razón por la que él estaba aquí que había escuchado hasta ahora. Él no le dio más tiempo para contemplarlo mientras seguía adelante y ella tuvo una chispa de perspicacia que le dijo que lo hizo a propósito para evitar que ella se diera cuenta demasiado rápido. Cualquiera que fuera el juego al que estaba jugando, no había durado lo suficiente para él y, desafortunadamente, funcionó para sacarla de su hilo de pensamientos. Estoy seguro de que alguien con tu experiencia sería muy bienvenido en el hospital. ¿Quién rechazaría a Senju Tsunade de los Sannin? Él le dirigió otra mirada evaluadora. Habilidades como las tuyas son difíciles de conseguir, ¿sabes? Y aún así los lobos han logrado pasar por Shizune, ¿no es así? Ella volvió. Lo que no esperaba era que Naruto sonriera ante eso. No era la educada curvatura de los labios que había mantenido en su rostro hasta el momento, sino una sonrisa genuina y complácida y, por su vida, no podía identificar qué la había provocado. Una cantidad generosa de ellos, sin duda, pero no hay mejor manera de obtenerlos que la fuente original. Y con eso todo encajó para la princesa babosa, los pequeños detalles encajaron y le dijeron la respuesta a la pregunta que había evitado hacer. Podría ver más a Shizune si trabajara con ella. Estaba siendo reclutada. Comenzó con incredulidad y rápidamente se transformó en incredulidad y luego en una leve diversión que rápidamente se acumuló dentro de su pecho hasta que estalló en suaves carcajadas. Ella, una borracha terminada para ser un Sannin, estaba siendo reclutada por alguien lo suficientemente joven como para ser su nieto. ¿Era esto algún tipo de broma? ¿Algo gracioso, Tsunade Hime? Tú, estás bromeando, ¿verdad? Preguntó, incapaz de intentar eliminar la sonrisa de perplejidad que se extendió por su rostro. No es posible que hables en serio. Una ceja carmesí se alzó ante eso, como si respondiera a algún tipo de desafío. ¿No puedo? Preguntó con calma, la imagen misma de la paciente indulgencia. Era como un abuelo complaciendo a su nieta y la ironía de la situación solo sirvió para divertir aún más al Sannin. ¿No estábamos discutiendo esto? No me gusta estar en Konoha. Entonces es bueno que los Wolves se retiren de Konoha a finales de mes. Él intervino rápidamente, deteniéndola antes de que ella pudiera generar algún tipo de impulso que pudiera llevarla a cerrarlo antes de que se presentara la oferta adecuada.
Estoy seguro de que estás ocupado sentado en el complejo, una mentira descarada y ambos lo sabían. Así que no voy a eludir más el asunto. Su sonrisa brevemente se convirtió en una sonrisa de satisfacción y sus ojos brillaron con algo casi peligroso. Aunque te agradezco por permitirme placeres tan simples, y podemos ir directo al grano. La Casa Imperial de los Lobos de Inokuni quisiera extenderle a usted, Senju Tsunade-sama, una oferta para unirse a nosotros como miembro de nuestra Casa Imperial en el cumplimiento del papel de médico junior de la casa bajo Kato Shizune-sensei. Los ojos marrones parpadearon lentamente mientras el resto de sus capacidades cognitivas se dedicaban a tratar de comprender lo que pensaba que acababa de escuchar. Tenía que estar escuchando cosas muy mal porque podría haber jurado que él acababa de decir médico de la casa Junior y que ella estaría trabajando para su antiguo aprendiz. ¿Junior? Ella cuestionó, la incredulidad casi ofendida claramente goteando de esa única palabra mientras ambas cejas rubias se alzaban hacia su sello de diamante. Bajo Kato Shizune-sensei, sí. Naruto asintió, perfectamente seguro de repetir algo con lo que ella obviamente no estaba de acuerdo, todavía. Ahora sé que me estás tomando el pelo. ¿Qué te hace pensar que aceptaría algo menos que un puesto como médico jefe? Bueno, para empezar, no tenemos una vacante para médico jefe, ese puesto lo ocupa actualmente Kato Shizune-sensei, quien ha hecho un trabajo maravilloso y tenemos la intención de mantenerla en esa posición y feliz dentro de la casa. Naruto apoyó el codo sobre la mesa y apoyó la mejilla contra el puño cerrado. Ella también tiene un puesto dentro de la Casa de los Lobos en este momento y sería negligente de mi parte eliminar a alguien acostumbrado a las peculiaridades de nuestra casa, en favor de alguien nuevo. Por supuesto, agregar a eso está el hecho de que no quieres ese tipo de responsabilidad y solo estarías interesado en el puesto por la autoridad y el principio del asunto. Ese tipo de cosas no funcionarán entre los lobos, valoramos el mérito por encima de la reputación. No, se dio cuenta, no quería las responsabilidades de ser el médico jefe de nadie. Tenía toda la razón en eso. Pero ¿realmente quería algún puesto? Para su sorpresa, la idea, ahora que había superado el puesto que le ofrecían, no le resultaba del todo desagradable. Ella realmente había estado sentada en el complejo perdiendo los días, sería bueno tener algo que hacer nuevamente. Realmente debería haberse unido al hospital de Konoha aunque solo fuera para ocupar su tiempo, pero no había querido lidiar con todas las molestias que conllevaba ser parte de una instalación así, especialmente cuando era casi inevitable que aquellos en el hospital era probable que la empujaran hacia posiciones de autoridad debido a su reputación. Un asunto que ya había dejado explícitamente claro no sucedería dentro de los lobos. No, eso no sonaba nada mal y si también servía como excusa para volver a sacar su trasero de Konoha, bueno, realmente había preparado una oferta sorprendentemente atractiva. Cruzando los brazos de nuevo, se giró para reflexionar un segundo antes de volver a mirarlo a los ojos solo momentáneamente. Mirando hacia un lado, resopló. Digamos que estaba pensando en aceptar esa oferta, tengo dos preguntas. Preguntar. Su voz le dijo sin mirar que él sabía que la tenía enganchada y, basándose en sus interacciones, sabía que él solo estaba permitiendo que eso se supiera porque estaba absolutamente seguro de que ella no sería capaz de alejarse de la oferta ni siquiera solo para fastidiar a él. Césped descarado. ¿Qué tipo de pago estás ofreciendo por el médico de la casa Junior? Esperaba ser bien compensada, maldita sea, incluso si no iba a asumir un puesto más importante, seguía siendo uno de los legendarios Sannin, y sus servicios no lo hicieron. No es barato. ¿Y cómo puedo estar seguro de que hablas en nombre de la Casa de los Lobos? Una ceja carmesí se alzó y él abordó primero su segunda preocupación, con diversión goteando de su lengua. ¿No sabías, madrina, que soy la mano izquierda de Tsukuyomi? No solo hablo por la Casa de los Lobos, hablo por la totalidad de Nami no Kuni y todo lo demás tocado por nuestro hombre que lee la luna. Las implicaciones de que había aún más cosas bajo su influencia no pasaron desapercibidas para Tsunade y tuvo que preguntarse si estaba haciendo un movimiento inteligente al acercarse a la planta baja o si esto iba a ser un gran error de su parte. Ella realmente esperaba lo primero, pero ella, entre todas las personas, no ignoraba su propia suerte. Sin embargo, fue agradable tener la oportunidad de volver a apostar. Ya había pasado demasiado tiempo. ¿No te cansas? Kari se había doblado en una joroba, su agarre apenas impedía que el mango de su pico se uniera a la cabeza mientras jadeaba para respirar.
Incluso tener su pecho cubierto por nada más que su sostén, su mono grueso despojado y atado alrededor de su cintura, no había logrado enfriarla lo suficiente como para detener el sudor que había comenzado a correr por su piel bronceada. La negativa de Hugo a mirar fue en parte respeto por su compañero de trabajo y principalmente porque estaba demasiado concentrado en su tarea actual como para preocuparse. Por supuesto que sí. Respira, balancea, habla. Dando un último golpe, apoyó su propia púa sobre su hombro y respiró profundamente 3 veces para ayudar a enfriar su cuerpo. Simplemente no tan rápido como el resto de ustedes. Miró hacia el tren donde el resto del equipo se había sentado para tomar un descanso y Carrie se encontró siguiendo su mirada con el ceño ligeramente fruncido. Ella se había unido a él durante el primer turno de este ridículo intento de atravesar la montaña y, para sorpresa de todo el equipo, Yaiji también lo había hecho. Los 3 habían trabajado durante al menos 1 hora y lo que ella sospechaba eran más cerca de 2 antes de que ella y Yaiji se retiraran para recuperarse. Honestamente, el hecho de que Yaiji, el supervisor con forma de ramita, hubiera mantenido el ritmo durante tanto tiempo fue más sorprendente que el hecho de que hubiera comenzado a ayudar en primer lugar. Pero cuando los 2 se fueron, 2 más de su equipo ocuparon sus lugares por 1 hora y luego los 2 siguientes por 1 hora más. Carrie ya estaba más que lista para partir, pero había mucho espacio en el área que estaban tratando de despejar y lo último que necesitaban era que alguien quedara fuera de servicio debido a demasiadas herramientas oscilantes en el pequeño espacio. Cuando el tercer turno se retiró, ella tomó su turno nuevamente con uno de los miembros del segundo turno, pero Hugo había permanecido en el medio durante 4 turnos y, aunque su respiración era pesada, debería haber estado mucho más cansado de lo que parecía. Será después de 5 horas de este trabajo. El hecho de que su sección se adentrara mucho más en la montaña no pasó desapercibido para nadie del equipo. Hugo volvió a su obra, examinándola con ojo crítico. Había estado usando el pico para romper la piedra y luego el martillo que actualmente descansaba justo al alcance para romper trozos de su piedra madre. Le habían enseñado lo que necesitaba saber para colocar la pista, pero nunca se le había ocurrido abrirse camino a través de una montaña, por lo que no estaba seguro de si así era como debía hacerlo, pero parecía estar funcionando bastante bien para él. Hasta ahora le deja pocas razones para intentar algo más. Los ojos marrones se posaron en los fragmentos de roca que cubrían el suelo a su alrededor. El equipo de descanso había estado limpiando la acumulación para garantizar que aquellos que trabajaban en la montaña pudieran continuar haciéndolo hasta que se desgastaran por completo y ya era hora de que comenzaran a limpiarla nuevamente. Podía ver a Yaiji arrojando una pala a Bukra por el rabillo del ojo, lo que significaba que Deiko probablemente estaba agarrando la carretilla. Carrie agarró una botella que colgaba de su cadera y bebió la mayor parte antes de arrojársela a la cabeza. Hugo no tuvo problemas para agarrarlo en el aire y le levantó una ceja para preguntarle qué esperaba que hiciera con él, ganándose que sus ojos azules rodaran. «Bébelo, idiota». Ella suspiró. «Incluso si dices que no estás cansado, no lo estoy, aún así necesitas mantener ese cuerpo tuyo hidratado. Lo último que necesitamos es que te desplomes sobre nosotros, probablemente tomará la mitad del equipo solo. Arrastrarte de regreso al tren y no hay manera de que podamos igualar tu resistencia o tu velocidad de trabajo». Miró su mitad superior expuesta y luego al resto del equipo antes de recorrerla brevemente con los ojos. «No soy tan grande». Seguro que era ancho de hombros y puede que fuera un poco más alto que Carrie y Deiko, pero eso se debía más a que eran bajos. Bukra, el hombre oso, probablemente pesaba 1,5 kg. No, estuvo de acuerdo mientras él tomaba un trago de su botella y reducía a la mitad lo que ella le había dejado. Pero el músculo es pesado y, aunque es posible que no te canses, el resto de nosotros sí lo estamos. Ese era un punto justo, él se lo daría. Él estuvo de acuerdo encogiéndose de hombros antes de tirar lo que quedaba de su botella sobre su cabeza, el frío del agua era una bendición mientras goteaba de su cabello y bajaba por su torso. Ni siquiera le importó que los restos de la nieve que se había usado para llenar la botella en primer lugar se asentaran en su cabello naranja. Hugo fue a tirar la botella hacia atrás pero ella levantó una mano para detenerlo. «Si lo terminaste, puedes volver a llenarlo». Los ojos marrones parpadearon entre ella y la nieve cerca del tren. «Solo estás intentando que me tome un descanso, ¿no?» «Sí», admitió con bastante facilidad, disfrutando descaradamente de la forma en que lo último de su agua brillaba sobre su torso. «Ahora adelante, la nieve tarda un poco en derretirse y ya tengo sed otra vez».
Encogiéndose de hombros, dejó caer el pico junto al martillo y se alejó de la pequeña cueva que habían logrado excavar hasta ahora, confiado en que sus herramientas estarían allí esperándolo cuando regresara. Estaba seguro de que el equipo aprovecharía este tiempo para intentar que los dos lados igualaran su progreso y convertir la cuña actual en algo más rectangular y uniforme. Eran bienvenidos a intentarlo, no se tomaría un descanso tan largo, sin importar lo que Kari hubiera pensado. ¿Quieres que haga qué? Las manos de Aki se fueron directamente a sus caderas mientras miraba el rostro engreído y divertido de Uchiha Sasuke. No es que tuviera idea de lo que ese nombre realmente significaba, sentado en su escritorio. Sé que probablemente no estés acostumbrado a los oídos humanos, pero creo que me escuchaste como una serpiente. Orochimaru inclinó la cabeza de Sasuke hacia un lado y le dio una mirada falsamente compasiva. ¿Realmente estás teniendo tantos problemas para entender instrucciones tan simples? No es de extrañar que Naruto-kun no tenga fe en ti. Ella retrocedió ante sus palabras, levantando la cola mientras la parte superior de su nuevo cabello besaba suavemente el techo. Ni siquiera se dio cuenta cuando sus manos pasaron de descansar en sus caderas a mostrar dedos curvados como garras, uñas afiladas listas para ser utilizadas. Soy Akishi, el quinto nacido de Greato. He contemplado este mundo mucho antes de que existiera la humanidad, me deslicé a través de bosques tan antiguos como el mundo. He puesto hermano contra hermano, sabio contra demonio y una especie contra una voluntad. Ser diosa. Y si quieres un carro preparado para que puedas cumplir las órdenes de Naruto, harás lo que te pido a cambio, ¿entendido? ¿Pero quieres que yo? El disgusto en su rostro era evidente y solo hizo que Orochimaru sonriera más ampliamente. El hecho de que obviamente no te interese la tarea solo confirma que he elegido algo adecuado. Se reclinó en su asiento, obviamente satisfecho consigo mismo. Sus brazos se cruzaron ante ella mientras le fruncía el ceño durante unos largos segundos antes de bajar lentamente a una altura más regular. Bien, no podía mirarlo a los ojos mientras admitía su derrota. Aki sí sabía que no sería capaz de soportar la mirada de victoria que sin duda se extendería a través de ella. Prepararé la comida del sumo sacerdote. Nunca había tenido que cocinar en su vida, y eso era una cantidad considerable de tiempo, porque no solo era una de las hijas mayores de O, sino que era una serpiente y las serpientes simplemente no cocinan nada. Esto estaría muy por debajo de su posición, pero, lo que es más importante, algo que seguramente haría el ridículo al tratar de lograrlo. El hecho de que fuera una tarea por debajo de ella solo haría que su fracaso doliera aún más, como estaba segura que él sabría. Quizás él realmente era el sabio serpiente como decía ser. No parezcas tan disgustada por eso, espetó Orochimaru, llamando instantáneamente su atención sobre su burla. Elegí algo que no te gustaría, sí, pero los hijos de Naruto se enorgullecen de poder servirle incluso de la manera más humilde. Si bien este es el costo que tendrás que pagar, también te está quitando la oportunidad de los lobos lo realizarán. Sugeriría encarecidamente no expresar tal disgusto por la tarea fuera de esta sala, considerando el honor que es para ellos. Los ojos negros se entrecerraron ante el quinto hijo de O. Deberías estar agradecido por haber mantenido el costo tan bajo como lo hice. Ya me estás quitando tiempo para poder completar mis tareas, para satisfacer las necesidades de Naruto-kun, debería haberte hecho hacer mucho, mucho más que cocinar una cena sencilla. Aki sí solo podía culpar a una curiosidad morbosa por las palabras que salieron de sus labios. ¿Qué más hubieras agregado? Tan pronto como se escaparon de ella, se maldijo por ellos. No sabía si era porque había pasado tanto tiempo o porque había tenido malas manos desde que llegó y todavía estaba tratando de establecer una base sólida, pero había estado resbalando, gravemente. Eso tenía que cambiar rápidamente si quería atraer seguidores para lograr sus objetivos. Su humor pasó de mordaz a divertido control demasiado rápido para la comodidad de Akishi. O estaba actuando para uno de ellos o tenía un humor voluble que sería, interesante, tratar de solucionar. Primero estuve tentado de que actuaras como su asistente personal durante un día entero, admitió, con una sonrisa cada vez más amplia mientras ella se estremecía. Pero obviamente ves algunos de los problemas con eso. Naruto no solo estaría bastante disgustado por tenerte cerca todo el día, sino que te tomaría demasiado tiempo convencerlo de que lo permita. Cualquiera que sea el arreglo que hice, lo extrañaría durante mucho tiempo. En el momento en que estabas listo para hacer uso de ellos. Él inclinó su cabeza hacia un lado nuevamente, sus ojos negros recorrieron brevemente su figura. Por lo que ella sabía, no era ningún tipo de lujuria, pero saberlo, o sospecharlo, no lo hacía más placentero. Parte de eso, supongo, aún podría implementarse.
Preparar un baño para él debería ser algo de lo que seas capaz, espero, pero ¿por qué detenerte allí? Oh, no, había considerado seriamente que lo lavaras y luego únete a él en esa fuente termal que Ganju construyó para ayudarlo a relajarse. Su mirada se volvió puntiaguda, sus ojos negros miraban fijamente los rojos. De hecho, si los lobos descubren cuánto te molesta el honor de poder servirle, lo agregaré al precio, ¿entendido? Sí. El hecho de que viniera de los dientes apretados no pareció molestar a Orochimaru y la expresión horrorizada que cruzó brevemente su rostro, aunque ligeramente insultante, le hizo saber que también había elegido una buena amenaza para evitar que ella molestara a los lobos, lo cual era importante porque los lobos enojados llevarían a Naruto enojado y eso era algo que Orochimaru quería evitar. Era bueno saber que podía usar el tiempo y servir a Naruto como arma, pero no era algo en lo que Orochimaru realmente quisiera pensar. Realmente fue un terrible insulto hacia su ahijado y tuvo que preguntarse si esta hija de O, que expresó que estaba aquí para servirlo, siquiera se dio cuenta de cómo sus palabras y acciones refutaban sus objetivos. Tampoco se veía bien para aquellos a quienes ella estaba aquí para representar, pero ese no era problema de Orochimaru. Normalmente tratamos de conseguirle algo de comer entre las 5 y las 7 porque, de lo contrario, ni siquiera lo piensa hasta que prefiere desplomarse en la cama antes que comer. Eso suele ocurrir también después de que ha terminado su carga de trabajo normal, por lo que estarás trabajando en proyectos más personales. Sin duda lo seguirás interrumpiendo y es muy poco probable que aprecie tu presencia, pero al menos no lo distraerás del trabajo que considera más importante. Considéralo un favor. Miró hacia la pared donde un simple reloj marcaba pasivamente, completamente ajeno a lo que sucedía en la habitación en la que residía. Aún tienes unas horas antes de que sea apropiado llevarle algo, a pesar de decir que Orochimaru sabía había una buena posibilidad de que Naruto no hubiera hecho una pausa en lo que estaba haciendo para almorzar todavía, tendría que asegurarse de que uno de los lobos ya estuviera en eso. Así que recomendaría ir a una de las cocinas para que puedas comenzar a planificar tu comida. Y si los lobos estuvieran en medio de algo, bueno, ella podría aprender lo suficiente para hacer algo pasible. Puede que no le agradara mucho el serpiente, pero quería que su príncipe carmesí recibiera una comida adecuada esta noche. Tal vez necesitaría difundir el hecho de que Serpiente tendría el honor de prepararle la cena esta noche, que seguramente tendría a algunos lobos fuera de servicio, y algunos que se suponía que debían estar haciendo otras cosas. Pasando por la cocina para mirar. Seguramente uno de ellos sería lo suficientemente responsable a la hora de cuidar a su padre como para intervenir para evitar cualquier desastre total y asegurarse de que recibiera algo realmente comestible. Tomaré en consideración tu consejo, gracias. La sonrisa divertida de Orochimaru solo se hizo más amplia ante eso. Ambos sabían que ella iba a seguir su consejo, simplemente no quería admitirlo después de haber tenido que someterse a los requisitos que él había establecido para su ayuda. Fue un intento mezquino y patético de mantener la dignidad y salvar las apariencias que fue completamente desperdiciado en la compañía actual. Como quieras, se encogió de hombros sin importarle. Mientras se cumpla tu fin, organizaré el transporte para que tú y tus pequeños amigos gusanos lleguen a la capital de Yonokuni. Si no lo haces, no es problema mío. Su artículo decía que volvió a los montones de notas sobre su escritorio. La mitad de ellos estaban dedicados a artefactos antiguos y reflexionaban sobre los aspectos técnicos del Shikifuin, y la otra mitad eran varios desgloses de sus variantes Tennojuin que estaba tratando de convertir en funciones fáciles de entender para que su ahijado pudiera usar ese maravilloso sello de suyo para replicar las partes que le gustaban. Ninguno de los dos estaba tan avanzado como le hubiera gustado, algo que podía achacar en parte a la presencia de Serpiente en su oficina. ¿Hubo algo más?, preguntó después de un momento de silencio, sin levantar la vista del trabajo que había reanudado. Yo también estoy ocupado con tareas para Naruto-kun, así que si pudieras dejarme trabajar en paz al menos uno de nosotros no lo decepcionará, Serpiente. Me iré. Quería quedarse solo para ser desafiante, pero necesitaba descubrir cómo iba a preparar la comida del sumo sacerdote, y estar en la oficina del sabio Serpiente no iba a ayudar. Cualquiera de ellos. Ella, sin embargo, objetaría una parte de sus palabras antes de ir a buscar las cocinas. Pero es Gyun. Una ceja se levantó, seguida por el rostro de Orochimaru, mientras levantaba la cabeza lo suficiente para mirarla a los ojos. No pregunté tu nombre, Serpiente, no me importa. No es mi nombre, es lo que soy. No parecido a una serpiente. Una vez más, no me importa mucho. No, estuvo de acuerdo con un pequeño ceño fruncido.
Tal vez no. No había batallas que fuera de ganar aquí, así que reuniendo lo poco de su dignidad que le quedaba, Akishi se deslizó fuera de la oficina de Orochimaru, cerrando la puerta detrás de ella con la punta de su cola. Un minuto después de que los sonidos de sus escamas, deslizándose sobre los pisos de madera pulida fueran absorbidos por los pasillos, Orochimaru levantó la vista de su trabajo y miró fijamente la puerta con el ceño fruncido, pensativo. ¿Akiun, Interesante. Parecía que tenía otra cosa que agregar a su lista de investigaciones por hacer. Sería bueno saber con qué se habían visto obligados a lidiar tanto él como su ahijado gracias a la intromisión de O. Realmente estaba empezando a arrepentirse de esa elección particular de regalos. Hablando de eso, se preguntó cómo le iría a Hirobu en el próximo. Después de todo, todavía estaba bastante atrasado. Caminando penosamente por la puerta, Souji se dirigió al sofá verde ligeramente gastado y se desplomó sobre él con un gemido. Normalmente eso habría provocado algún tipo de respuesta por parte de aquellos que ya estaban en el apartamento, pero hoy ninguno de ellos estaba de ese tipo de buen humor y todos sabían por qué, incluso si se habían abstenido de discutirlo durante los últimos 3 días hasta que pudieran hacerlo como un grupo completo. Después de unos miserables 15 segundos de descanso, Souji dio un suspiro de derrota y colocó la máscara de lagarto en su mano sobre la mesa a su lado antes de que unos ojos marrones recorrieran la habitación. Taru, más recientemente Nube Dorada, ya estaba aquí en su lugar habitual, con una silla del comedor retirada para poder sentarse a horcajadas y apoyar la barbilla en el respaldo mientras miraba hacia la sala de estar. Más atrás de él, en la pequeña cocina, Yoki, Purpleski, estaba ocupada con una taza de té, retirándola de la estufa y sirviendo 6 tazas con anticipación. ¿Ikan tiene una tarde esta noche, no? Su pregunta estaba dirigida a Toru, aunque le tomó un segundo reconocer su propia voz y más tiempo para que Toru respondiera. Sí, Toru frunció el ceño, mirando por el pasillo hacia los 3 dormitorios. Solo dormían en uno de ellos, los otros 2 servían como almacenamiento para los artículos personales que no tenían ganas de guardar en los cuarteles proporcionados por los Anbu. Él también regresó hace solo 1 hora. Souji hizo una mueca ante eso. Ikan, Redwater, había sido enviado hacía 2 días con órdenes para aquellos estacionados en Kase no Kuni y se le había encomendado que regresara inmediatamente con sus últimos informes. Asuma había ganado un repentino aumento de confianza últimamente y estaba redoblando sus esfuerzos para garantizar que Kase no Kuni fuera defendible de su propia gente para no tener que seguir preocupándose o gastando recursos en ese frente. Desafortunadamente, Ikan también tenía una rotación de guardias programada para esta noche y no tenían suficiente personal para cubrir a nadie que lo cubriera, aunque Souji estaba considerando seriamente ir por él de todos modos. Su trabajo no había sido tan malo en comparación y al menos había podido dormir la noche anterior. La puerta chirriante, una característica, no evidencia de mal estado, fue seguida inmediatamente por pesadas botas golpeando contra la esquina de la entrada para anunciar la llegada de Buta, Bluegrass, quien parecía tan cansado como el resto de ellos. Aún así, sonrió ampliamente mientras tomaba asiento en el gran sillón reclinable azul frente a Souji, su enorme figura lo hizo gemir en señal de protesta. Como muchos de los Anbu, no es que fueran muchos en primer lugar, Buta había estado haciendo su parte al asumir tantas misiones regulares como pudo. Generalmente con rango A y tal vez incluso cayendo para enganchar el exceso de trabajo con rango B, limpiaron la junta de trabajos y permitieron a Jounin y Chunin concentrarse en trabajos más fáciles para que Konoha continuara sin verse afectada por su ocupación actual de Kase no Kuni. Parte de esto fue financiero. No tenía sentido para ellos pagarle a shinobi estacionados en un país del que no estaban ganando dinero y descuidar el trabajo que estaba disponible para que les pagaran, pero la mayor parte realmente era solo una imagen. Si se corriera la voz de que Konoha no podía manejar las solicitudes de trabajo que llegaban, no solo mancharía su reputación como la más grande de las 5 aldeas principales, sino que también le diría al resto del mundo que estaban luchando por reunir suficiente mano de obra para ocupar ambas. Kase no Kuni y funcionar normalmente. Eso era solo pedir que algunos de los demás se volvieran un poco más agresivos y comenzaran a avanzar hacia el territorio de Konoha. También estarían más que felices de quedarse con esos clientes, porque los beneficiaría y perjudicaría a Konoha. En definitiva, cosas que a Asuma le gustaría mucho evitar cuando la mayoría de sus fuerzas estuvieran en el extranjero. ¿Alguien va a despertar a Ikan?
La voz profunda de Buta adquirió un tono más claro e interrogativo que aún era más profundo que el de cualquier otra persona que probablemente encontraría si sus pobladas cejas negras se fruncieron pensando como si estuviera considerando con qué respondería a su propia pregunta. Creo que probablemente sea mejor dejarlo dormir mientras pueda. Souji miró a Taru mientras respondía y recibió un gesto de apoyo. Yoki habló desde la cocina, balanceando cuidadosamente las tazas de té sobre sus brazos mientras se dirigía a la sala de estar para comenzar a distribuirlas. Todavía estamos esperando a Taicho, podemos despertarlo cuando ella llegue. Buta soltó un gruñido de comprensión, tomó una de las tazas de té mientras se acercaba y se recostó en su sillón reclinable para esperar. Souji y Taru tomaron el suyo con gestos de agradecimiento, aunque Taru fue el único que empezó a beber el suyo, ya que Soyuji optó por dejarlo junto a su máscara por el momento. Colocando los dos adicionales en la mesa de café manchada, deberían ocuparse de reemplazarla en algún momento. Yoki se sentó en el otro extremo del sofá verde, levantó las piernas y se acurrucó en el rincón elegido. En el silencio siguiente, cómodo y familiar a pesar de la sutil corriente subyacente de inquietud por la próxima discusión, Souji dejó que su mirada vagara por el apartamento, esperando que algo llamara su atención incluso cuando sabía que no había tal cosa allí. Sabía que había sido una elección extraña que su equipo alquilara uno cuando ellos, y la mayoría de los Anbu, normalmente residían dentro de los cuarteles, donde tenían camas e instalaciones para usar entre turnos y misiones, pero estaba bastante seguro de que hablaba. Para el equipo en su conjunto cuando dijo que había resultado ser bueno, incluso con todos contribuyendo cada mes, era un poco caro, unos 66.000 cada uno, pero con un salario Anbu que no era tan malo y tener un lugar para retirarse del resto del mundo había demostrado ser invaluable. Una y otra vez. De manera realista, probablemente deberían cambiarse a una residencia mucho más pequeña, 2 dormitorios como máximo, realmente deberían considerar solo una, y colocar el resto de sus cosas en un almacenamiento designado en algún lugar, pero les daba tranquilidad saber que sus cosas estaban en algún lugar. Que tenías vigilado y que fácilmente podías llegar a lo que necesitabas cuando quisieras. Por supuesto, sabía lo improbable que era que sucediera algo así. Si el equipo se salía con la suya, y él estaba allí con ellos, mantendrían este lugar para siempre simplemente por cariño al espacio y los recuerdos que contenía. Realmente, era más probable que dejaran Konoha a ella misma que cambiarse a otro apartamento voluntariamente. Sus afiladas uñas golpearon irritadamente la encimera de la cocina mientras fruncía el ceño ante su tercer libro de cocina, con el ceño fruncido. No era que fuera analfabeta y sabía que no era estúpida, pero, bueno, habían pasado más de unos cuantos siglos desde la última vez que había usado cualquier forma de lenguaje escrito y no solo estaba terriblemente fuera de práctica, sino que el lenguaje en sí había cambiado ligeramente a lo largo de los años, lo que hacía que esta experiencia fuera más que un poco confusa. Entendió lo esencial, pensó, pero también era consciente de que una parte de la cocina estaba en los detalles y sutilezas. O, al menos, una parte de la buena cocina. Si bien técnicamente su tarea no había establecido ningún estándar para la comida que preparó para Naruto, él todavía era el sumo sacerdote y ella conocía bien su opinión actual sobre ella y los otros hijos de O. No creía que pudiera bajar más, pero realmente no quería que fueran sus intentos de cocinar para él los que demostraran que estaba equivocada tampoco. Lo que necesitaba, entonces, era algo lo suficientemente simple y directo como para que fuera poco probable que pudiera estropearlo demasiado, pero que sirviera a su propósito de sostener al sumo sacerdote. Mientras fuera comestible y el sabor no ofendiera terriblemente su paladar, lo consideraría un éxito y pensó que le había ocurrido algo que funcionaría. El arroz, hasta donde ella sabía, había seguido siendo un alimento básico en el mundo mortal y por lo que estaba viendo en estos libros de cocina, muchas comidas aparentemente incluían algún tipo de carne y vegetales. Con ese fin, su plan era bastante simple. Cocinaba un poco de arroz, colocaba carne cocida y verduras encima y, si se sentía especialmente atrevida, podía intentar seguir una de las recetas de salsa que había encontrado para hacerlo, bueno, un poco menos sencillo. Todo eso era bueno en teoría, pero ya se encontró con un gran obstáculo. ¿Cómo diablos se cocina arroz? Hacer las maletas siempre pone las cosas en perspectiva, el solo hecho de ver lo que realmente necesitas en comparación con todas las cosas de las que te rodeas realmente te recuerda lo poco que realmente necesitas en la vida.
Por supuesto, a pesar de viajar por el mundo durante tanto tiempo, Tsunade rara vez reflexionaba sobre ese hecho mientras lo hacía, principalmente porque tendía a ser Shizune quien metía tantas cosas como podía en sus bolsos antes de correr tras Tsunade mientras huía de sus deudas coleccionistas. Por lo general, también estaba demasiado borracha para preocuparse por algo más que un cambio de ropa limpio, y a veces ni siquiera eso, por lo que no era tan sorprendente que hubiera sido ajena a la simple comprensión de qué cosas realmente valoraba. Ella estaba un poco decepcionada, sinceramente. Ella pensó que habría más. Los ojos marrones miraron la bolsa abierta sobre su cama, llena de todas las cosas que quería llevar consigo. Más allá de la ropa y algunas copias de fotografías enmarcadas, los originales estaban almacenados en las bóvedas ocultas de Senju, donde podía estar segura de su seguridad continua. Realmente no había nada más que empacar. Ella tenía posesiones, no lo hizo. Fue una comprensión un poco sorprendente, pero la última vez que realmente tuvo posesiones importantes todavía era una niña. Después de eso, se había centrado en ser una kunoichi durante la guerra y luego había pasado todo su tiempo deambulando entre bares y casinos. Hasta donde ella sabía, tampoco había estado recogiendo chucherías y recuerdos de sus estadías, aunque tal vez Shizune sí, así que todo lo que realmente tenía de esos muchos años eran recuerdos confusos e intoxicados. Realmente era algo patético, pero mirándolo ahora le gustaba el hecho de no haber cogido nada en sus viajes. No solo le hizo más fácil ignorar esa parte de su vida, dejándola a un lado para un nuevo comienzo, más o menos, sino que también le hizo muy fácil empacar sus cosas. Estaba más que lista para dejar Konoha nuevamente, el fin de mes no podía llegar lo suficientemente rápido. Fue con no poca inquietud que Yugao se acercó al apartamento 713 vestida con su conjunto preferido para el tiempo libre. Pantalones grises holgados y una camisa negra ajustada. Técnicamente estaba a su nombre, pero en realidad pertenecía a su equipo, un equipo que había dejado para enfrentar a los Wolves en Kirigakure. Si alguien más le preguntara, le diría que simplemente había estado demasiado abrumada por el trabajo como actual comandante Anbu como para pasar a visitarla, pero ella, y probablemente su equipo, sabía que era porque los había estado evitando. Ya había perdido a Naruto por esta mala elección y simplemente no había tenido el corazón para enfrentar a su equipo abandonado tan pronto después. Probablemente también los había perdido al retirarse de la misión, pero honestamente podía decir que ese hecho no le dolía tanto como a Kouai perdido. Eso aumentó su culpa. Sin embargo, no estaba completamente segura de cuánto peso más podrían soportar sus hombros y su corazón antes de terminar derrumbándose por completo. Probablemente estaba a punto de descubrirlo considerando que Yoki se había acercado a ella únicamente para informarle que se esperaba que estuviera en el departamento esta tarde. Yugao realmente no podía culparla por no decir nada más entre el regreso del equipo y esa invitación, y probablemente fue lo mejor que no hubieran pasado por su propio departamento y no los hubieran rechazado. Con suerte, aún podrían mantener una relación profesional después de esto porque en ese momento, concentrarse en su enorme carga de trabajo era lo único que le impedía hundirse en el odio y la autocompasión. No había manera en el infierno de que pudiera seguir funcionando como comandante Anbu sin un equipo competente con el que pudiera contar, y eso significaría que se encontraría degradada o, peor aún, con algún tipo de licencia que le robaría cualquier oportunidad de distraerse de la realidad. Todavía no había logrado encontrar ninguna oportunidad para ayudar a los lobos aquí en Konoha, pero eso podría haber sido en parte por el hecho de que había permanecido mayoritariamente encerrada en su apartamento, revisando enormes pilas de informes y escribiendo sus propios resúmenes. Para el Hokage y su consejo. Hay que reconocer que los había tenido en cuenta al revisar esos informes en caso de que algo le llamara la atención y le pareciera información que a los lobos les hubiera gustado tener. Lamentablemente, nada se ajustaba realmente a esos criterios. Desafortunadamente, había llegado a la puerta y no tenía verdaderas excusas para quedarse afuera más tiempo del que ya tenía. Con una respiración profunda para centrarse, preparándose mentalmente para que la atacaran por huir debido a un problema personal, cuando eran sus vidas las que estaban en juego, casi abrió la puerta antes de detenerse. Frunciendo el ceño por un segundo, sus hombros se hundieron con un suspiro y en su lugar chocó contra la barrera de madera como invitada en lugar de ocupante. Momentos después, Yoki había asomado la cabeza por la puerta, lista para ahuyentar a quienquiera que hubiera tropezado con su santuario, probablemente un abogado de algún tipo. Simplemente tocaron todas las puertas que pudieron encontrar, y en lugar de eso se encontró dándole a su capitán una mirada confusa. ¿Taicho?
Entra, entra. Se apartó del camino y abrió la puerta para que Yugao entrara. ¿Por qué llamas? A pesar de hacer una pregunta, no parecía dispuesta a esperar ningún tipo de respuesta, sino que miró por encima del hombro para llamar a uno de los demás. Taicho está aquí, ve a despertar a Ikan. Tengo que... Volvió su respuesta. Me las arreglé para evitar los intentos de Mitarashi de apuñalarme, pero no creo que mi suerte aguante. Bien, míralo de esta manera. Yoki se alejó de la puerta para mirarlo completamente y Yugao no necesitaba estar del otro lado para saber exactamente el tipo de sonrisa que le estaría dando. Puedes arriesgarte con un Ikan exhausto o garantizármelo yo. Mi suerte podría durar un tiempo todavía. Se escuchó un ligero raspado de la silla de madera contra el suelo mientras se levantaba y se dirigía a la trastienda, seguido inmediatamente por un golpe en una puerta y el sonido de un vidrio rompiéndose contra la pared. Ella había apostado dinero a que Ikan le había arrojado una lámpara a Taru. Afortunadamente para Taru, parecía haber fallado. Vamos, Yoki se giró hacia Yugao y la hizo entrar de nuevo, cerrando la puerta detrás de ella. Cuanto antes comencemos, más pronto tendrá Ikan la oportunidad de volver a la cama antes de su turno de esta noche. Si Ikan tiene un cambio, podemos hacer esto en un mejor momento, ofreció Yugao, más que feliz de posponer lo inevitable. Yoki le dio una mirada como si estuviera loca por sugerir algo así. Solo hemos esperado tanto porque él estaba fuera del pueblo, esto es demasiado importante para esperar. En realidad, esta vez Yoki se detuvo por completo, colocando una mano en el hombro de su capitana y mirándola preocupada. Taicho-do, ¿sabes por qué nos reunimos? ¿Lo has oído? ¿Escuchaste qué? Había escuchado todo tipo de cosas en los informes que revisó, pero nada que pensara que pudiera afectar a su equipo. Ahora sabemos quién es Tsukuyomi, Taicho, y Asuma lo quiere fuera de Konoha. Bueno, eso era bastante obvio, no era ningún secreto que el hombre detestaba la presencia de lobos en su aldea. Era natural que quisiera que su líder también saliera de allí. Entonces, Yugao alzó una ceja, un poco tranquilo porque aparentemente esta reunión no tenía nada que ver con ella. No veo por qué eso requeriría una reunión urgente a menos que estés planeando un asesinato. En realidad esperaba que no lo fueran, ella y su equipo ya habían hecho suficiente daño a la nueva familia de Naruto. Taicho, Yoki le dio una mirada seria. Es Naruto. De repente, las palabras de Kakashi acerca de que los lobos eran sus hijos tuvieron mucho más sentido, aunque eso fue en gran medida eclipsado por algo mucho, mucho peor. Sukouai se iba de Konoha. Fin del capítulo.